Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinterpretar, el tercero de esta temporada. Antes que nada, les tengo que recordar que tenemos página web www.reinterpretar.com y hoy estoy feliz y un poco intimidada porque tengo al lado a una persona que es súper experta en podcast en español. Ella es Laura Rojas. Laura, ¿cómo estás? Hola, felicitaciones por el nuevo sitio web. Gracias. Inglés, español, todos los episodios. Bilingüe, sí. Gracias. Y viniendo de ti más, y por eso, pues nada, la introducción que voy a hacer de Laura es que obviamente es comunicadora, experta en podcast, y está reinterpretando varias áreas de su vida personal, profesional, porque llegó a Nueva York relativamente hace poco. Pero vamos a empezar desde el principio, como siempre nos gusta empezar acá, y es primero tus inicios con la comunicación, Lau. ¿Cómo empiezas tu camino como comunicadora en Bogotá? Vámonos atrás. Vamos atrás y además me encanta porque esa pregunta parece que todo tiene sentido cuando han pasado los años. Claro. Pero cuando uno tiene, no sé cuántos tenía yo, 17 o 18 años y tomé la decisión de agarrar ese camino, pues realmente había mucha incertidumbre y no se sabía. Y casi que fue una decisión que se tomó sola. Ajá. Entonces me da risa cómo empezó tu camino y fue como, no sé, yo quería estudiar música. Ok. Tocaba flauta, les voy a contar también. Tocaba flauta desde que era chiquita y yo juraba que iba a hacer música. O sea, era como tan claro que todos mis años estudiando Bach iban a resultar en un músico clásico. Sí. Y luego cuando me gradué del colegio y empecé a estudiar 8, 9 o 10 horas al día música, me di cuenta que no tenía ni el talante ni el talento para seguir en ese camino. Es muy duro, sí. Cosa a la cual mi mamá fue como, bueno, si quieres explorar otras opciones, yo no te diré nada. Pero ¿y por qué la flauta? Porque como que alguien en tu familia... Como porque algún día escuché una salsa con una buena flauta y fue como, esa es. Okay. Y pues imagínate una mamá que es como, ya no va a ser músico, va a hacer otra cosa. Ajá. Como, sí, yo te apoyo. Sí, por favor. Y entonces, yo pienso que yo era muy joven para tomar esa decisión. Espérate, escucho mejor. Ya. 17 años, tú que... O sea, es difícil saber a qué me quiero... Y se siente muy definitivo a qué me quiero dedicar el resto de la vida. Pero entonces, el sitio web de la universidad tenía el perfil del egresado. Entonces decía, gente curiosa, gente que le gusta el arte, Check. gente que le gusta hablar, gente que lee noticias. Ajá. Entonces yo dije, sospecho que esa es mi nueva carrera. Y comunicación es como cualquier cosa, porque uno la puede implementar. En cualquier parte, sí, es definitivamente un oficio que uno puede coger en cualquier momento y moldearlo a su gusto a través de los años también. Sí, entonces ahí estudié para ser editora de libros, de revistas, de sitios web. Hoy estamos en una librería. Lo que no se ve detrás de este estudio es que es un espacio bellísimo, repleto de todo tipo de títulos. Y eso era lo que yo pensaba que iba a hacer cuando fuera grande. Ajá. Bueno, haces todo tu camino como comunicadora, obviamente buscando ser la egresada modelo del perfil, o no, pero a la vez llegaste y bueno, saliste y a lo que nos convoca acá y un poco por lo que nos conocimos y por lo que estamos conectando ahora, es porque te conviertes como en unas personas de las pioneras que hacen podcast en español, de alguna u otra manera, en Colombia. E inicias a experimentar con varios de tus talentos como comunicadora, a implementar esto, pero también como emprendedora. ¿Cómo iniciaste en el mundo del audio y el podcast, Lau? Otra vez es muy chistoso porque todo tiene sentido en retrospectiva. Ya no estabas tocando flauta, ¿ahora qué estaba pasando? Simplemente estaba un día cocinando en el apartamento de mi mamá y se cayó la emisora, ¿no? Como Javeriana FM. Se cayó, no estaba funcionando. Entonces yo me acordé que en la publicidad decían, escúchanos en podcast. Entonces yo agarré el celular, busqué podcast y el primer show que apareció fue Freakonomics Radio. Un episodio sobre the sharing economy. Entonces estaban una ejecutiva de Airbnb, una ejecutiva de Eat With, una ejecutiva de... O sea, como distintas plataformas del momento. Sí. Y lograron explicar cuál era el problema. ¿Por qué Nueva York quería sacar a toda esa gente? ¿Por qué no estaban pagando impuestos? ¿Por qué había revitalizado la economía? O sea, yo solo lo escuché una vez, pero hasta el día de hoy quedé como... Wow, entendiste. ¿Qué acaba de pasar?
Es como, hay una película de Disney que se llama Soul, Sí, como sí. Alma y también el género musical Soul. Y ahí el protagonista toca un piano y ellos hacen como esta animación divina. Ajá. Y yo, o sea, qué pena, pero creo que la voz de Steven Duffner en ese episodio para mí fue como, Ajá. ¿qué acaba de pasar? Y ahí terminé como comiendo lentejas, como, esto está muy genial. Ajá. Y ya después escuché y ¿Qué escuché y año era? escuché y Porque fue eso es como, hay que hacer una. importante. ¿Qué año era? No sé, 2012, 2013. Claro, estamos hablando de casi, ¿qué? Un poco más de 10 años. Sí, yo 11 tenía años. 22 años o algo. No, como, no sé, como muy aleatorio. Ajá, atrás. Y algo chévere de ser joven e inexperto es que todo se sentía posible. Claro. Entonces yo como, voy a hacer el Freakonomics en español. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Luego habría de leer que Freakonomics tiene un presupuesto que supera el $1.000.000. ¿Quién sabe cuánto están en este momento? Yo tenía 0 pesos. Era difícil para mí encontrar maestros que me enseñaran a hacer esto. Nunca había estudiado periodismo, Sí, sí, ¿no? Yo sí. trabajaba en la radio de mi universidad, pero muy, muy incipiente. Pero lo chévere es que igual ya eran los tiempos de internet. Ujú. Entonces casi todo se podía googlear. Y ahí empezó algo que nunca supe muy bien para dónde iba, pero terminé haciendo mi carrera en este campo. Nice, nice. Y ahora, pues, obviamente, como siempre, también has mezclado tu talento como storyteller, emprendedora, y hablemos un poco de cosas de internet, porque yo sé que toca ahí una fibra muy importante porque fue tu proyecto. Y un Sí. proyecto que, curiosamente, este año también concluiste. Si me puedes hablar un poco de qué es cosa de internet para, de pronto, las personas acá que no conocen y no supieron la importancia que tiene este proyecto para el podcast en Colombia y sobre todo en Latinoamérica. Toca que tú digas esa parte. Bueno, tiene mucha Yo voy importancia. a contar mi parte. Bueno, cuenta tu parte porque tu parte es la importante acá. Lo que a mí me corresponde contar es que, bueno, aún en la universidad ya empecé a hacer podcast. El primero se llamó Ciudad de Datos. Y rápidamente me di cuenta que para hacer eso viable había que conseguir dinero. Uh-huh. Y había que enseñarle a la gente que era un podcast, ¿no? Como PODSA. Y había que aprender a distribuirlo. Y, o sea, pre-Spotify con Claro, tab de claro, podcast, claro, audiolibros claro. y todo. Entonces, fue, para alguien curioso como yo, era como un mar interminable que nunca se agotaba. Entonces aprendía todo el tiempo algo nuevo. Y ese podcast tuvo como un éxito moderado. Tuvimos hace poco, cuando me estaba postulando a la universidad en Nueva York, fue como, ¿cuántas descargas tuvo? Ajá. 70,000 Sí, para sí, empezar. Eso fue como, no es tan súper pequeño. importante, sí. Y escribieron como un poquito de reseñas sobre nosotros en la prensa local. Y yo quedé muy emocionada con hacer proyectos propios. Pero también me gradué de la universidad Uh-huh. y era momento de buscar trabajo. Entonces ahí empezó mi camino de startup de tecnología, publicidad, ONG, como imagínate a Laura de 23 o 24 años Sí, sí, tratando sí. de como encontrar su lugar en el Y a mundo. encajar, sí, sí, sí. Es la búsqueda de todo, sí, 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 total. Y ahí empecé a salir con un chico que me parecía, pues. Y a él le dije, creo que lo que yo realmente quiero hacer es podcast. No veo cómo pueda vivir de hacer eso en este momento, porque no era que en los clasificados del periódico saliera como, se contrata podcaster. Se busca podcaster, sí. Sí, mi sensación era que lo que fuera que yo quisiera hacer en podcast tocaba armarlo. Ajá. Y no sé cómo lo convencí de hacer un podcast conmigo que se llamó Cosas de Internet. Sí, 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 sí. Entonces, la idea era entender el lado cultural, filosófico de la tecnología. Por ejemplo, ¿qué es Bitcoin? ¿Cuáles son las implicaciones para el mercado? AlphaGo, la primera inteligencia artificial que ganó en este juego Go. ¿Qué significa para la humanidad eso? Un juego que por años había sido como el santo grial. TikTok, Sí. ¿cómo empezó? ¿Por qué Ajá. es tan difícil ignorarlo? ¿Por qué te captura la atención así? Y no sé, uno termina leyendo libros y aprendiendo cosas fascinantes, como que el fundador de TikTok quería tener una startup rentable, el que fuera. Uh-huh. E hizo como 12 prototipos de aplicaciones y de empresas a ver ¿Cuál le pegaba? Sí. Y ser literalmente el pegar. El pegar. Y es como una manera muy satisfactoria de ver esta área de la vida Ajá. y de aprender al respecto. Eso ocurrió por 7 años.
Y creo que mucho de lo que sé hoy ocurrió en ese laboratorio. Claro, Porque claro, casi, experimentando, sí. sí, y casi cualquier problema que teníamos tocaba resolverlo a nosotros mismos. Sí, Hubo cosas que fueron exitosas, hubo cosas que no fueron exitosas, pero hace 3 semanas publicamos el último episodio. Se llama El Fin. Es muy emocional. Yo no le recomiendo a nadie que vaya y le ponga play porque es ok, como, no. ¿qué? Está muy cursi, nunca estuve en este Sí, 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 viaje. sí, claro, claro. Si no has estado, tal vez es difícil comprender, Sí, comprender. pero si sí estuviste, espérate, necesito respirar un poquito, porque es muy conmovedor. Porque si sí estuviste en el viaje de cosas de internet, te vas a encontrar con que fue toda una etapa. Ujú. Para mí, para Santiago, para las personas que colaboraron a los 7 años, durante los 7 años, y para los oyentes, Claro. porque muchos reportaron, este fue el primer podcast que escuché. Yo vi los comentarios, sí, 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 yo ¿Tuviste? vi los comentarios y todo el mundo era como, este es el primer podcast, gracias, me acompañaron, por ustedes entré al mundo del podcast y eso me parece muy maravilloso, Lau, porque realmente a través de este proceso que además era experimentación, como tú lo dices, o sea, no, nada estaba escrito, es muy distinto ahora que uno tiene 1 millón de referentes, que uno puede decir me gusta el podcast narrativo o me gusta el podcast de entrevista o cualquier cosa, porque además uno puede oír 1 millón de podcasts ahora, pero en estos tiempos estamos hablando que todo se hacía como vamos a experimentar, vamos a crear comunidad y creo que eso fue bastante importante. Ahora que estás terminando ese ciclo, también imagino que vas a querer experimentar con muchas cosas más y se abre una nueva posibilidad ahora que supuestamente o creemos que ya está todo escrito, ¿no? Es Siempre hay un súper campo para la intimidante. experimentación. Depende de como Claro. la actitud que uno tenga, creo. Ujú. Me parece más intimidante hacer un podcast hoy en día. Sí. Hace poco mi profesor de emprendimiento en la universidad nos dijo, así con tono solemne, como, es mejor ser el primero que ser el único. Perdón, es mejor ser el único que ser el mejor. Ah, Ajá. sí te mala mi profesor. Buah. Y yo pensé, claro, es que en cosas de internet, sin saberlo, éramos los Los únicos únicos, y casi que sí. por lo mismo los mejores. Claro. Pero no éramos los únicos en el mundo de los podcasts. Claro que Para no. nada que no. Pero sí como los únicos con esa configuración tan particular, ¿no? Esa mirada de la tecnología como algo cultural, ese espíritu nerd de no solo voy a leer en Wikipedia, me voy a leer el libro y la charla de TED y como Claro, que me voy claro, a claro. obsesionar. Son conversaciones, pero editamos mucho. Sí, El último episodio fue una grabación de 3 horas y al final publicamos 50 minutos. Y eso quiere decir que quitamos 2/3 claro, claro. de la charla. Y es dispendioso. Es Sí, sí, dispendioso. sí. Y también teníamos como esta configuración de divertirnos mientras aprendíamos en público. Ajá. Ahora sé que dijimos un par de burradas y creo que alguien lanzando un podcast de tecnología hoy lo haría distinto, Ujú. pero nosotros sin saberlo éramos como lo único que había para mucha gente. Claro, claro. Y creo Y que eso nos obviamente ayudó. 10 años atrás, no TikTok, no muchas cosas que ahora tenemos que cualquier cosa que digas puede ser realmente tu cancelación total. Yo creo que mucha gente le caímos mal ¿Será? y a mí me Sí. parece saludable, No, claro, porque total. lo que yo he aprendido del mundo de internet o de esto de Creative Economy es que la gracia no es gustarle a todo el mundo, sino encontrar como tu nicho. Exacto. Los 1000 personas que te van a dar ese dólar o nuestra audiencia es más o menos 20,000 por episodio de descargas y, y es como un terrenito, un islote en Ajá. el universo de... Iba a hacer una metáfora y me salió mal, Juanita. Iba a decir como un islote en el océano. Sí, ok, 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 entiendo. Retomamos. No, pero está bien. Está bien, está bien. Entiendo la idea. Sí, 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 y como como... que no necesitamos un gran proyecto que la totee, sino necesitamos un proyecto muy apreciado en una comunidad Sí, específica. sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cómo encuentras tu comunidad específica? ¿Cómo encuentras a tu gente? Claro, ¿no? Y es una cosa que por lo menos yo vivo a diario y además en este momento donde hay el boom de, bueno, no sé si llamarlo así ahora, el boom del podcast, porque ya se ha venido, no es hoy, ¿no? Ha venido desde hace algunos años y como lo que de pronto, no sé, se mantiene, pero también siento que a veces
hay un interés de la gente como decir, como de verlo fácil, ¿no? Es como, no, pues me paro, cojo un micrófono y empiezo a hablar de lo que sé o lo que desconozco. Y se crea como este entendimiento. Yo el día que fui a la Feria del Libro, hace como 2 semanas, y oí a Daniela Alarcón y de Radio Ambulante. ¿Tú estuviste ahí? Sí, ¿tú estabas ahí? Sí. Ay, yo no te... Bueno. Pero digo, bueno, lo que dijo de cómo las series o películas muestran a los podcasters que realmente lo hacen ver muy fácil, que es sentarte, ponerte un micrófono y hablar con un sentido de pertenencia de algunos temas que a veces ni manejas. A mí me parece eso muy riesgoso porque yo considero que, claro, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a tener un medio de comunicación, a hacer lo que quiera literalmente, pero sí hay cierta responsabilidad cuando te paras detrás de un micrófono y hay un cierto proceso que obviamente tú conoces. Pues, es decir, no solamente pararse, es prepararse, hablar antes con la persona que vas a entrevistar, tener un conocimiento de a dónde va la entrevista y también lo que tú dices, entender un poco la comunidad a la que está llegando esta entrevista. No suena que has aprendido cosas haciendo reinterpretado. Pues he reinterpretado, me he reinterpretado y sobre todo he cogido más, creo que le he tomado más respeto al proceso. Sí, creo que le he tomado un poco más respeto de decir como no es fácil, por eso no me lo tomo tan a la ligera, pero a la vez tampoco me mando a hacer 10.000 episodios de una y que venga la persona que quiera, sino, ok, vamos con calma. Que creo que tener calma en estos momentos donde hay que publicar, hay que mantenerse online, no sé qué, para mí es en este momento un lujo y algo que valoro mucho. Es como, con calma, ahí vamos, si se puede, vamos creciendo y creo que la gente lo nota de alguna u otra medida. Hay una... No sé si lo dijeron en esa charla, pero sin duda está en mi cabeza, que es esta frase que los mejores productores hacen que se sienta fácil. Sí. Hacen que lo hubieras podido hacer un domingo por la mañana. Ajá. Y a mí me gusta porque habla de la expertise. Claro, pero es la total, mano invisible. Total, y cuando te metes tú a hacerlo es a pero veces... no la del mercado. No la mano invisible del mercado. No, esa no. Yo fui productora de televisión acá por 3 años. Yo cuando empecé, yo dije como, obviamente, o sea, obvio lo puedo hacer, o sea, métete a eso y coordina, y lo que tú dices, haz que, como siempre decíamos, si sale un error, que la gente lo note. Nosotros lo notábamos porque estábamos ahí metidos, pero si la gente no lo notaba, era como, bueno, lo hicimos bien, pero es tu responsabilidad como productor. Pero bueno, vamos fast forward, cosas de internet, el aprendizaje que esto te dejó, pero ahí como, o sea, te estás terminando tu ciclo de cosas de internet, a la vez llegaste a Nueva York, hablemos de la llegada a Nueva York, Lau, y cómo, qué ha pasado, cómo te has reinterpretado desde que decidiste mudarte a Nueva York, porque me contabas que era algo que siempre habías tenido en mente, como el ser músico. En mi comprensión de las cosas, Nueva York es una ciudad que ha visto crecer y nacer y producir podcasts increíbles. Uh-huh. O sea, no en vano Ira Glass vive acá. Uh-huh. Los productores de Radio Ambulante viven acá. NPR tiene unas oficinas en Bryant Park, ¿no? Como que uno se puede encontrar con los hosts de, no sé, Ralph Translation en esta ciudad. Lau hizo su internship en NPR. Y hay un movimiento donde yo me tengo que pellizcar, Juanita, porque cada semana hay un meetup o un gathering o un encuentro de podcasters. No para uno de pellizcarse nunca. Yo llevo 8 años y no, y sigue uno. Sí, en ese campo en particular, que cada semana haya uno o varios eventos de podcasters, sí, es donde yo como que vivo en fantasía. Y a veces siento que me miran como, acaba de llegar. Pero yo quiero aferrarme a este sentimiento porque eso era lo que estaba buscando. Ajá. Entonces, yo trabajé en Bogotá desde, no sé, 20 y algo hasta ahorita. Y me encontré a mí misma 10 años de tratar de vivir de hacer podcast y hacer podcast. Y trabajé en shows muy locales como Cosas de Internet. También en shows de un éxito nacional como dianoribe.fm. Y en podcasts regionales como Radio Ambulante, El Hilo, Bukele, El Señor de los Sueños, que ya son shows que se escuchan en todo el continente, con los mejores periodistas contándole la narrativa. O sea, mi vida cambió cuando Radio Ambulante, que es el podcast más ambicioso narrativamente en español, me contrató. Y entonces yo tuve como esta fortuna de cosechar experiencias y de aprender con distintas personas, muy acompañada de gente brillante. Pero hubo un punto donde fue como... ¿Y Nueva York? Lo más inspirador se estaba haciendo acá para mí. Y simultáneamente
me estaba sintiendo perdida en Bogotá. Sí. Me estaba sintiendo como que, como sin ganas, como triste. Sí. Y como que no quería subir las mismas montañas que ya había estado subiendo 10 veces. Entonces, hay como una motivación por transformar algo que me estaba cansando. Y cuando levanté la cabeza a ver qué había, era como, ¡ah! Pues Nueva York. Y Nueva York te recibió con los brazos abiertos. Si yo quisiera definir brazos abiertos, porque igual esta es una ciudad muy rara. Yo siento que lo ve todo. Como Sí, que, es verdad. como que si uno en algún momento quiere compararse con una diversidad de experiencias, Ah, este es el no, lugar, no, ¿no? vengan acá a Nueva York, vengan acá a Nueva York. Coincide toda esta emocionalidad, porque cuando hablamos hace un par de semanas, tú me decías como que también la pandemia, como para todos, fue como ese turning point que es como que uno dice como, oh, Dios mío, acá algo pasó, algo se movió, todos, pues, a todos nos pasó algo, pero dijiste que tuviste como una reflexión especial en ese momento. ¿Me recuerdas? De todas estas reflexiones sobre Bogotá, sobre el cansancio, tal vez la tristeza y la necesidad de mudarte a Nueva York. ¿Fue como en ese momento o venías como...? Sí, yo creo que fue en ese momento. Es que no sé qué en tanto detalle entrar. Pero en el episodio final de Cosas de Internet. Bueno, vayan allá. Porque no quiero ser injusta conmigo. Ajá. Porque hay una versión que posiblemente es la que compartí contigo en la pre-entrevista, porque los podcasts tienen pre-entrevistas. Sí, para quien quiera hacer un podcast hay que hacer pre-entrevistas. Sí, por eso sale la conversación tan fluida, ¿no? Ajá. En la pre-entrevista te conté como, necesitaba un cambio. Ajá. Lo que pasa es que en las 3 semanas desde que hablamos hasta hoy, publiqué el episodio final de Cosas de Claro, Internet. sí. Y me doy cuenta que también venir acá no solo era fruto del desespero. Si yo soy justa, respondía a la curiosidad, a mi propio espíritu de seguir creciendo, a las ganas de inspirarme y de aprender de los maestros. Porque aprender en Internet es genial y yo soy muy fan de ser autodidacta. Y también quería aprender de maestros. Porque también es otra dinámica entrar a una institución, tarara. Y la manera que yo encontré que era mejor para mí era postularme a una maestría. Entonces me postulé a 2 universidades y tuve la mega suerte que CUNY me dio una beca para venir a estudiar periodismo en audio, en inglés, en español. Y era como... Perfecto, mandado a hacer. Me gané la lotería. Sí. Entonces, creo que la motivación tiene como esos 2 lados. Por un lado el cansancio, pero por el otro lado la inspiración. Y venir de acá también como, siento que, y era un poco lo que hablábamos también, es como esa decisión de también arriesgarse, ¿no? Porque ya tenías como algo muy montado, obviamente, si uno dice Laura Rojas Aponte, a todo el mundo, a las personas que han escuchado podcast en español le debe resonar. Yo te tengo que decir Laura Rojas Aponte por alguna razón, o sea, yo no puedo decir Laura Porque Rojas, es muy importante que digas Aponte, el apellido de mi mamá. Sí, porque tenemos mamá. Pero claro, porque así lo decían en Radio Ambulante, entonces a mí me quedó en la cabeza, yo digo como acá obviamente a veces yo me acostumbro a decirle a la gente, porque acá en Estados Unidos decimos solamente el primer apellido, pero ya no me sale decirte Laura Rojas. Funcionó el básico programación. Exacto, totalmente. Tu mamá está presente, pero también a lo que voy es como, bueno, hay como un estatus también que uno construye, a todos nos pasó, acá llega uno y es el tema de explorar, pero también has luchado como con este tema de la identidad, de reinterpretar la identidad que hablábamos y también me gustó mucho que estés como entrando en este universo donde también el ser emprendedora y ser una mujer que dice como estoy creando, estoy liderando. ¿Cómo va ese proceso de entender que eres una persona que emprende y saca negocios adelante y productos, etcétera? Es chistoso porque es un muy buen punto. Porque por algún tiempo yo me tocó aprender de todos los campos. Y menos mal yo soy esta persona con un gran interés, porque en el momento en el que tú, 10 años atrás, Bogotá, decides publicar podcast, es obvio que tienes que aprender qué micrófonos comprar y cómo editar y cómo distribuir, pero también cómo conseguir dinero, cómo cautivar oyentes, cómo construir comunidad, los distintos aspectos que hacen parte del podcast como negocio.
Y cuando uno entra al podcast como un negocio, ve que hay muchas avenidas. Ujú. Entonces yo me suscribí a todos los newsletters que pude, como PodNews, y que claro, se me olvidaron ahorita porque justo estamos Obviamente, hablando de sí, eso, sí, sí. obviamente, pero yo básicamente me levantaba el domingo por la mañana y leía los newsletters de la industria y terminé aprendiendo de publicidad programática, de cómo es el mercado en Estados Unidos versus América Latina, de no sé qué fundaciones están dando dinero, de cómo puede uno vender publicidad artesanal desde su país y básicamente tratar de hacer las cosas sostenibles. Ahí fue cuando conocí a Carolina Guerrero, que es la directora de Radio Ambulante, y me acuerdo que en uno de nuestros primeros encuentros hablamos como interminablemente de esto y hubo mucha compatibilidad. Pero claro, ella es la CEO de una organización regional y yo era la nerd que leía de esto. Entonces yo pensé, en algún momento pensé, y esto es injusto, y he cambiado de opinión, pero yo pensé, me tocó, porque en mi país no hay recursos. Okay. Me tocó ser emprendedora de cosas de internet o de ciudad de datos o de los proyectos que tenía aquí debajo del brazo. Porque no hay más. Sí. Y a veces es como, o esto es una buena cosa que pasó. Claro, claro. Porque te terminas volviendo como una mini navajita suiza. Y ahorita que estoy acá, mi maestría termina en 2 meses, tengo la misión de buscar mi nuevo trabajo, dónde me quiero ubicar, pero también qué tiene el mundo para ofrecerme, porque buscar trabajo no es que uno elija lo que se le da la gana, sino el mundo que te ofrece también. Y me encuentro a mí misma hablando de mí como, soy esta persona que tiene experiencia en producción y también experiencia en negocio, y terminó volviéndose una buena cosa. Como una cosa que inicialmente hiciste por necesidad, ahora se vuelve un motivo de orgullo, porque has estado aprendiendo. Claro, y sin proponértelo, pero llegaste ahí de alguna u otra manera. A la vez, el mundo del podcast cambia muy vertiginosamente. Claro. Volvemos al punto 1. Volvemos al punto 1. Entonces es como, no sé si mi experiencia hace 4, 5, 6 años aplica para hoy exactamente. Justo ahorita estaba en una reunión con una empresa de tecnología y es como, wow, ¿cómo cambian ustedes el mercado? Claro, eso. O sea, cada vez es más rápido y uno... Pero bueno, también hiciste la maestría, lo cual es bueno para actualizar conocimientos. Es chistoso porque yo siento que lejos de actualizar, como que me fui a los principios. Porque es como, vamos a hacer reportería en los barrios, ¿no? Sí, que es como la moda de andar a pie, ¿no? Un periodista que va al barrio y toca la puerta y, doña señora, ¿me puede contar qué ha pasado con el parque? Sí. Es como, vine a innovar haciendo reportería local. Pero claro, Pro Tools es algo que yo nunca había aprendido y que en Estados Unidos hace parte como de las habilidades básicas del productor de podcast. Pero también, bueno, sí, mis cursos de AI, el curso de emprendimiento es genial para estructurar cosas que tú crees que sabes, pero de pronto no como un pensamiento sistemático. Como formalizar intuiciones. Sí. Entonces es chistoso porque es cierto que en mi caso en particular fue más como... Nunca había pensado esto, pero creo que es más como echar raíces profundas. Sí. Como si pasas de la matera a la tierra y ahora sí este árbol crece hacia abajo para crecer hacia arriba. Claro, porque además ya tienes muchas raíces que puedes plantar de alguna u otra manera. Yo quiero verme como tú me ves. No, pues todas quisiéramos vernos como otras personas nos ven, porque a la vez creo que es un punto muy importante el que tocas, o sea, convencerse de los talentos de uno mismo y sobre todo cuando te enfrentas, porque claro, cuando uno se enfrenta a una ciudad como esta, cuando hay gente que es buena, pero uno voltea y alguien mejor y sigue habiendo y uno es como, o sea, es imposible no sentirse chiquito de alguna u otra manera. Es como the bare minimum here. Ajá. Es como... Y es imposible no sentirse uno así chiquito, pero no. Sí, pero yo igual me siento muy esperanzada con el mundo del audio en español. Sí. Porque igual no dejan de ser más de 60 millones de personas las que hablan español en este país. Igual estamos hablando de un medio que es muy nativo a los canales digitales y que creo que nosotros los oyentes entendemos cómo cruza barreras, cruza fronteras,
cruza lugares, en cosas de internet yo recibí mensajes de chicos que iban al colegio, o chicas que iban a la universidad, o personas que habían migrado a otros países y se sentían conectados con Colombia a escucharnos, o personas mayores que decían como por fin entendí cómo los newsletters son una publicación que tiene 300 años con nosotros, o una variedad de personas tan amplia que es como ellos entienden algo que a veces los medios tradicionales no entienden en su producción de podcast. Entonces, los oyentes potenciales están ahí, la gente que ya escucha entiende el dinamismo del medio, y ahorita mismo estamos, como yo lo veo, en un estado donde los modelos de negocio han tenido mucho movimiento y ha sido duro ganar dinero y duro ganar sostenibilidad, pero también responde a que las empresas de tecnología, muchas personas que nunca habían hecho un episodio en toda su vida, entraron con sus dólares a imponer su visión, sí, y luego se retiraron cuando no tuvo los objetivos que ellos esperaban, pero también como visitantes. Y yo siento que quienes vivimos en este país entendemos las cosas de otra manera. Que espero que como que se sí, estabilice un poquito más nivele, quizá. sí. Pero lo último que diré es que las ventajas, muchas ventajas que hicieron al podcast un medio espectacular en primer lugar, siguen acá. Tú sigues conectándote con la voz de las personas. Sí. Tú sigues entendiendo comunicación, o sea, emociones por la manera como una persona habla o no. Con los podcasts narrativos tú sigues escuchando películas en tus oídos, que lo dijeron en la charla de Daniel. Sí. Con los podcasts de conversación también celebramos este arte que es como tan rico, el deleite de una buena charla. Y también sigue siendo este medio que no necesita los ojos. Yo sé que estamos en video, pero también en este momento tú te puedes subir al bus y te seguimos acompañando. Totalmente. Y esas características que a mí me enamoraron cuando empecé, creo que siguen presentes. Claro. Entonces, quizá haya que toca venir a disculparme en unos años, pero yo sigo con mucho entusiasmo y esperanzas. Creo que la base de todo, volviendo un poco al ejemplo del reportero que va a tocar la puerta, yo oía un episodio de esta serie que está haciendo El Péndulo sobre las elecciones, y hablaban un poco de cómo las estaciones de radio en Florida son, o sea, son claves para la gente porque, y eso responde mucho a que los latinos tenemos una cultura de la radio, de oír, ¿no? No sé si responde, acá estoy botando una teoría, dirían los dominicanos, a la brigandina, si responde a que vivimos siempre súper ocupados y tenemos que estar haciendo algo o nos gusta estar conectados, no lo sé, porque pues siempre o está la novela prendida o está el televisor prendido, pero siempre hay algo que nos acompaña. Y siento que responde mucho a eso, ¿no? Como que hay una cultura y me encanta lo que dices, las bases están ahí, vamos a ver esto cómo evoluciona. Que es como la pregunta de cómo se puede ganar dinero acá. Claro. Pero yo pienso que el hecho que no sea inmediatamente monetizable no quiere decir que no sea valioso. Total. Y también me parece natural que cuando un medio se establece haya proyectos que fracasan, proyectos que no fracasan, proyectos mal hechos, proyectos hechos medianamente bien, proyectos estelares y genialísimos. Y no sé, en mi cabeza tengo como la esperanza de que un día los podcasts sean como los libros, que hay muchos, y uno encuentra el que le gusta y el que la apasiona y se queda con ese. Y hay gente que gana premios Nobel y hay gente que se autopublica y está bien en todos los rangos. Totalmente. Y sobre todo, noto que ahora en Bogotá hay lugares para formarse en podcast, en narrativa en audio, ¿no? Sí. Y eso es algo que yo sin duda anhelé tener cuando tenía 22 o 23 años. Claro. Y eso para mí es como un ejemplo que me hace pensar que esto va creciendo y que si nos volvemos mejores storytellers en audio, como que solo mejores cosas van a pasar. Claro, se sigue moviendo y llegará gente que innova y pues bueno, seguirá existiendo. Te iba a hacer una pregunta, no sé si te la pregunté en nuestra charla previa, pero hablamos un poco de ser storyteller. ¿Tú te consideras una storyteller? No. Me encanta. Ya veía esa respuesta, no con la risa, pero con la respuesta, sí veía venir la respuesta. Yo siempre me he sentido una narradora muy mediocre y por eso quería hacer la maestría también. ¿Por qué, Lau? No. Es que a veces yo escucho unas cosas o leo unas cosas o veo unas cosas que son tan magistrales y luego empiezo a hacer mis cosas y siempre hay como una brecha. Uh-huh.
Ira Glass decía que nuestro trabajo es cerrar esa brecha, Sí, pero sí. yo siento que como que le doy y nada. Y luego a veces lo sufro, ¿Sí? ¿no? A veces es como, oh, tengo que escribir un guión, no. Pero en cambio, voy a reuniones de negocio o voy a explicarle a la gente que es un podcast. O enseño, a mí me ha encantado enseñar. Tengo unos cursos en línea en Platzi, Sí, sí, donde de sí. principio a fin enseño a producir un podcast de nicho. Y siento que me fluye y que soy mejor. Entonces, Bueno, muy chistoso, pero no. Pero sí me han dicho storyteller. Y nuestra... yo soy como, no, mijo. Aparte, mi pareja, por 10 años, era escritor. Ok. Y era como tan bueno. Entonces también yo vivía ahí como con el estandarte al lado. Claro, 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 total. Una amiga en común que tenemos que se llama Natalia, estábamos hablando, le dije, ay, voy a entrevistar a Lau y me dijo como, Lau tiene este talento de que las cosas complejas las convierte en algo muy sencillo y práctico y creo que eso es un talento de storyteller. Así que le digas que no. Ese es un talento que yo quiero tener. Pero lo tienes, según Natalia. Cada citamos la Tan responsabilidad de generosa y Natalia. bella que es Natalia. Pero eso es lo que has hecho en este curso de esta entrevista. Te voy a preguntar para finalizar cositas personales que me gusta preguntar y es porque para llegar, digamos, a todo esto que tú quieres, digamos, los temas creativos siempre uno tiene que nutrirse de alguna manera, la creatividad siempre se nutre, el emprendimiento también siempre se nutre. Hablemos de tu running, porque eso es muy interesante. Eso es un gran ejemplo de lo de storyteller. Yo en mi cabeza soy una gran corredora. Y luego miro compararse, sí, compararse. Mi gran revelación Bueno, de pero este ¿con quién instante te es que no hay que comparas? compararse. ¿Con quién te comparas? Yo corro todos los días, mínimo 5 kilómetros. Ok. Porque con la maestría es como no puedo más. Uh-huh. Pero me encanta correr porque siento que se vuelve una metáfora para la vida. Tú estás lanzando un podcast, por ejemplo, Reinterpretar está creciendo. Sí. Y mejora cada día. No todos los episodios van a ser estelares. Ajá. No todos los episodios van a ser populares. Apuesto que vas a perder dinero antes de ganar dinero. Por supuesto. Pero en hacerlo, vas como construyendo lo que vas a hacer. Uh-huh. Y me parece que correr es parecido. Puede que yo solo haya salido 20 minutos esta mañana, mis 5 kilómetros, pero luego a lo largo de un mes, o 2 meses, o 3 meses, es como, wow, corro más rápido. Wow, mi cuerpo se siente más natural. ¡Wow! Hice 10K en un tiempo récord. Uh-huh. Y me encanta porque es como cada pequeña cosita. Sí, y aparte de correr en Nueva York, o sea, yo quería aprender a hacer podcast. Yo quería conocer gente nueva. Yo quería asistir a eventos de este mundo que me encanta. Y yo quería correr. Ajá. O sea, uno de mis sueños era correr en esta ciudad. Y por eso no me lo puedo tomar por sentado. ¿Pero qué quieres saber de correr? Porque es que ya no me voy a callar. Claro. No, ahí voy, porque primero hablaba como eso, como la comparación con el proceso creativo, porque como seres creativos creo que uno se necesita nutrir con ciertas rutinas que no corresponden a uno estar sentado leyendo todo el tiempo, sino corresponde a ciertos rituales que tienen que ver con el cuerpo, como con lo que uno alimenta la creatividad. Bueno, Murakami habla de escribir como correr, ¿no? Sí. Que quienes corren y quienes escriben probablemente ya lo sepan, sí, pero sí. Él dice que escribir es como un deporte de endurance, de resistencia, sí. Porque tú escribes y te cansas, pero le dices a tu mente y a tu cuerpo, sigamos, y es algo que haces todos los días rutinariamente y vas acumulando kilómetros y páginas. Y dice que es muy parecida a la acción de correr, donde tú de pronto quieres parar, pero sigues, donde tú tienes que encontrar tu ritmo, donde el éxito del corredor radica en entender y estar muy atento a su cuerpo. Claro. Algo que a mí me pasó recientemente es que ya no quiero escuchar nada mientras corro. Porque bueno. todo está ocurriendo en mi cuerpo. Y yo siento que es como un nivel de conciencia muy agradable. Y entonces a veces me pongo a escribir, que es lo que más me cuesta. Y pienso, escribir es como correr. Solo tengo que poner una letra enfrente de la otra. Y voy recorriendo el parque. Juanita, esta es mi pasión. Yo sí no me voy a callar de correr. No, ya, prendí el botón. Bueno, ahorita después un podcast con Laura Rojas, aponte sobre correr. Correr, y lo que tengo para ofrecerles es total y completo amateur, porque no he corrido una maratón, no tomo geles, no hago nada de lo que hacen los pro. Ok. No, pero podríamos hacer otro episodio sobre muchas amigas que tengo que ahora están corriendo y dicen muchas cosas similares a las que tú dices, que es con el tema del, pues como de challenging yourself,
como el sentirse bien con ellas mismas, como el también ver que uno puede avanzar un pasito y como también darse ese abrazo, decir como, bueno, hoy no corrí, a veces hay corridas que no son tan buenas y bueno, está bien y me siento bien porque seguramente mañana será mejor, y etcétera, etcétera. Para finalizar, me gustaría preguntarte, Lau, si tienes alguna recomendación de podcast que las personas puedan ver, aparte de reinterpretar, por supuesto. Pero por supuesto, ¿de qué tipo de podcast? Yo creería que si tienes podcast, por ejemplo, de los que, no sé, narrativos, que te gusten. Tested. Tested es una serie en inglés. Es una serie de NPR. Es muy raro porque hay muchas marcas. Entonces es un podcast de NPR del programa Embedded, pero es una serie de episodios que se llama Tested. Entonces, bueno, Tested. Y es la historia de mujeres en el deporte. ¿Quién decide quién es una mujer y quién no? Porque resulta que en este momento hay un montón de gente que se considera a sí misma mujer, que fue asignada female cuando nació, pero que no están dejando competir porque tiene mucha testosterona en el cuerpo. Y la testosterona pues es una hormona, ¿no? Sí. O sea, ahora otro episodio sobre la testosterona porque también tengo un cuento con la testosterona. Entonces Tested es muy chévere y la razón por la cual es tan cercano a mi corazón es porque yo fui intern de ese podcast, haciendo como el trabajo de intern, y lo que pude ver fue cómo construían catedrales estos productores de podcast que tienen años y años de experiencia. La investigación detrás de Tested fue de 10 años. Wow. Entonces, ese me gusta mucho. Bueno. Y en español estoy escuchando El Péndulo. El Péndulo, sí, también está buenísimo y también lo recomiendo full porque es muy necesario en estos momentos. No sé si quieres agregar algo más, Lau, antes de despedirnos. Yo encantada de tenerte acá, pudiera estar acá grabando contigo hasta 3 horas, pero tenemos que irnos, así que nada, te agradezco muchísimo por acompañarme, Lau. Dale, lo último que quiero decir de mi reinterpretar es que muchas veces yo he sentido duelo de ir cambiando de perspectiva o de ir cambiando de lugar en el mundo, y luego viniendo para acá pensé que el duelo es también una señal de que algo chévere pasó, y bueno, lo pensé en el metro mientras venía hacia acá y quería dejarnos como esa reflexión al final. Es muy bello reinterpretar como el duelo, y a veces lo que tú dices, porque creo que en esta charla hablamos de eso, de duelos, aprender, terminar ciclos, desaprender, volver a aprender, y todo va como cíclico, y lo que creo que es muy importante es uno nunca perder como su capacidad de sorpresa y esas ganas de experimentar, ¿no? Sí. Yo creo que eso es clave. Si uno mantiene eso, avanza. O sea, desde que haya curiosidad, hay un avance, hay un pasito como el running. Un pasito y luego otro. ¿Y puedo decirle algo a las personas? Claro, si algo que lo sí. cortas. No, claro. Dale. Entonces, yo conocí a Juanita cuando llegué a Nueva York, porque él tuvo como la generosidad de invitarme a un Friendsgiving. Y luego la conocí en su capacidad de podcaster. Y estábamos hablando de reinterpretar y de cómo crecer este proyecto. Y hay algo que es muy importante para personas como Juanita, y es que si tú disfrutas lo que ella está haciendo, la recomiendes, porque esa es la mejor manera de crecer un podcast, pero también es la que está más fuera del control de ella, porque tú no puedes ir a la casa a decir, si no me recomiendas te echo un balde de agua. Entonces eso depende de ti, y yo siento que ella no lo va a decir, pero yo sí, que si llegaste hasta el final de esta conversación y crees que este proyecto trae algo valioso a la manera como pensamos, entonces recomiéndale al menos a una persona que se escuche los episodios. A la familia, sí, a quien sea. Una. Sí. Porque va a ser crucial para la sostenibilidad de proyectos como este. Gracias, Lau. Y pues ya saben, recomiéndenme. Gracias, Lau. Yo muy encantada de tenerte acá y fue siempre como un bienvenida. Regaño, pero bueno. Sí. No, pero está bien. Es que es crucial que te vaya bien, Juanita. Yo sé. Estoy muy honrada de que me hayas acompañado y invitada siempre que quieras venir acá al estudio. Como siempre, gracias a P&T Newer Studio, que nos presta su hermoso espacio acá en el Lower East Side. Y como ya saben, estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Así que a oírnos, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Bye, bye.